Hola, hoy tejemos una arqueta. Después de tratar de tejer unos artículos así, he acumulado una experiencia que quiero compartir con vosotros. Más bien, compartir los problemas que he enfrentado y que quiero que evitéis. Estaré muy agradecida si después compartís vuestro método de tejer, porque lo que he probado yo, como entiendo, es solo una gota en el mar de las variantes posibles de tapas, fijaciones, sin hablar de dibujos. Pues, ¿en qué quisiera centrar vuestra atención? Al comienzo de mis experimentos, claro que la primera pregunta que tuve era si había que fijar las tapas a la arqueta o tejerlas íntegramente. Es decir, tejer una tapa unida con la arqueta. He probado ambas variantes y a decir verdad me gusta más la tapa tejida íntegramente, como en esta arqueta. Es decir, ¿cuál es la esencia aquí? Tejemos una caja primero, seguimos tejiendo la pared trasera y en cuanto al tamaño, es a eso de 1/3 más. Es decir, tejemos el tamaño de la anchura del arca y 1/3 más. He tratado de hacerla más, no ha resultado arreglado, sino demasiado grande. Ha salido desproporcionada esta tapa de la arqueta. Por eso recomiendo añadir a eso de 1/3 más a la anchura de la tapa. Y adelante, me ha gustado mucho el método que quiero mostrar ahora, es decir, he fijado, mirad aquí, he fijado unas piezas de cartón, un detalle pequeño de cartón así. Aquí se puede, en mi primera arqueta simplemente cubrí los bordes del pequeño cartón. Los camuflé con tubitos. Aquí también se puede pintar el cartón del color de la arqueta para que sea más arreglado. Y desde la parte exterior cubrir el cartón con tubitos y decorar con un dibujo indentado. Ofrezco la primera variante así. Empezamos. Preparamos una base ordinaria de cartón. Se puede hacer la tejida, pero me parece que la arqueta será más práctica si se usa, por ejemplo, para joyas o bisutería o para guardar hilos. A menudo las mujeres usan una arqueta así, hecha a mano. Para que los detalles finos no se desparramen, es mejor tomar cartón para el fondo. Aquí he pegado el empapelado, es decir, de una manera ordinaria he hecho el fondo de cartón y he tejido una fila. Primero he tejido en horizontal y solo después he alzado los soportes. Después tejo la base de nuestra arqueta. Cortamos de cartón 2 detalles así. Deben tener 1 centímetro más de la anchura de nuestra arqueta, para que haya un lugar para doblar. ¿Cómo doblamos? Marco 1 centímetro con tijeras muy ligeramente. Tratamos de no romper el cartón. Ahora cortamos así hasta la línea de doblar, para después encolar con una pistola de cola. Doblo con la parte marrón por adentro y después de pintar estará arreglada. Y aquí luego cubriremos con tubitos, es decir, hemos recibido 2 detalles así. Y nuestra tarea ahora es pegar con pistola de cola estos detalles al borde de nuestra arqueta.
Con la ayuda de una pistola de cola, en algunas etapas, untamos abundantemente, pegamos las partes de lado a la tapa. Es el momento más desagradable para mí en la cestería de una arqueta, pero en esta variante no hay que esforzarse con las fijaciones. Cada variante tiene sus ventajas y sus desventajas. No ha bastado, un poco más. Cubrimos nuestras partes de lado con los restos de los tubitos. Uso los tubitos que se quedan. Cuando tejía la tapa, cortaba y se han quedado los tubitos. No he echado fuera los restos y con ellos ahora cubrimos nuestra parte de lado. Claro que procuro que todo esté precisamente al tamaño, pero no siempre me sale. Y no me aflijo porque por encima de todos modos irá el decoro con un dibujo indentado. Es imposible hacer los bordes perfectamente arreglados. Después vamos a cubrirlos, a camuflarlos. Es un proceso difícil, a veces se queman los dedos. Tratamos de ponerlos ajustadamente. En fin, cuando tenemos de pegar la parte de lado y decoremos con un dibujo indentado de un lado y de este lado también los pegaremos, nos resultará una parte de lado de la arqueta así. Una variante más de la tapa es así. Tenemos una caja tejida aparte y una tapa tejida aparte. Es un fondo cuadrado ordinario. He introducido los tubitos. Ha salido un detalle así. En cuanto a los tamaños, el cálculo es el mismo. Es decir, la anchura de la arqueta y un tercio más de esta anchura. Luego probé variantes diferentes. Traté de entrelazar aquí con un tejido indiano, pero más de todo me gustó la variante de entrelazar con una cuerda. Mirad en el ejemplo de este artículo. Es decir, ¿qué hacemos? Introducimos los tubitos primero en la mitad, ya tenemos dos soportes para entrelazar y en 3 filas ya he probado hacerlo en 3 filas, pero aquí la arqueta es más grande, pues vamos a probar en 3 filas aquí también. Introducir el siguiente. No me gusta que haya costuras aquí. En general se puede introducir para que sea más cómodo tejer, pero me parece que estropean un poco el aspecto, y aquí están camufladas, no se ven. Después damos una vuelta. Doblamos nuestro artículo. Primero he probado atar con un hilo o con los tubitos. Mirad, para no acudir a un hilo, se puede fijarlo con tubitos. Medimos la distancia, la anchura de la cual necesitamos.
medimos nuestra anchura de la arqueta, es 15, pues tenemos que fijar 15 centímetros, así, para la etapa inicial. Ahora tomamos un tubito, alzamos nuestros soportes improvisados y comenzamos envolviendo con el tejido. Pues tratamos de dispersarlos. Una cuerda ordinaria. Es decir, primero en 4 soportes. Damos una vuelta. Y así tejemos con una cuerda cogiendo cada vez un soporte más. Nos quedaba uno libre, también vamos a cogerlo. Etcétera. Parece que aquí se puede añadir 2 tubitos más. Tendremos 2 soportes de trabajo más y de este lado 2. Y acabaremos tejiendo una parte del lado así. Aquí tenemos agujeros debido a las vueltas. En fin, no he añadido tubitos adicionales. Simplemente he abrazado el borde del tejido con tubitos de trabajo. Así hemos tejido la parte de lado. Estos agujeros también se nos cubrirán con un dibujo indentado. Las dificultades que he tenido que enfrentar. Primero se ve en este ejemplo no muy exitoso, no es fácil calcular exactamente el tamaño de una tapa. Puede ser menos. Aquí he salido menos. Aquí no es una arqueta estándar, pero esto lo comentaremos después. Aquí tuve que añadir con el dibujo indentado para tener el tamaño necesario y para que se cierre la tapa. Y aquí en cambio, y en esta arqueta también, ¿veis? La tapa es bastante grande. Parece que tejía de acuerdo al tamaño, pero salen cosas así. Por eso quiero prestar vuestra atención a que hay que hacer mucho caso al tamaño de la tapa y tratar de ajustarla exactamente al tamaño de la arqueta para que no haya estos casos que tengo yo. Y un momento más. Primero me pareció que si tejía una tapa no así como lo había hecho, sino en dirección inversa, tendría un aspecto mejor. Quiso hacer estas franjas y enfrenté el problema de que después era muy difícil doblar esta caja. Es decir, en esta variante la forma está perfectamente fijada. La imprimamos, aplastamos un poco y la forma está fijada a lo largo de toda la longitud. Pero aquí tuve que entrelazarla con hilos en el curso de toda la tapa, porque aquí apretamos el tejido y aquí se quedó enderezado. Es decir, no recomiendo esta variante. Y un momento más. Ya lo he mencionado. Aquí veis, no es un experimento muy exitoso. La tapa ha salido muy alta, desproporcionadamente alta respecto a la arqueta. Tratad de evitar tales errores. Probando he determinado que se necesita la anchura más 1/3. Y aquí tengo una anchura y medio, y ha resultado mucho. Pues probando obtenemos los tamaños que necesitamos. También traté de tejer arquetas con un fondo íntegro. He aquí una muy pequeña. No me gustó mucho porque, tal vez porque es muy pequeño, una arqueta así tal vez se viera mejor. En general he llegado a que hay que hacer un fondo de cartón con el empapelado pegado y después tejer la arqueta misma.
pido que prestéis atención a estos momentos para evitar mis errores. Algunas palabras sobre fijar la tapa. En la variante de tejer una tapa íntegra, todo está claro. Es decir, la tapa se continúa ella misma. Y si tejemos una tapa tejida aparte, ofrezco una variante así, con una cuerda. Ahora voy a explicar por qué. Primero tuve la idea de fijar con un alambre, es decir, hacer anillos de alambre y fijar. Pues esta arqueta no es exitosa, pero quiero mostrar como un ejemplo no exitoso. Pues primero, mirad, para poder introducir este alambre debe ser bastante suave y hay que torcerlo en el curso de trabajo, y si es suave no se logra formar un anillo bonito porque no fija la forma como lo quisiera y no tiene un aspecto tan arreglado. Por eso, después de experimentar con el alambre, he llegado a una variante que según me parece es más exitosa. Tomo una cuerda así y corto. Ahora voy a mostrar en práctica. Aquí ya he hecho 2 bucles. Corto un trozo pequeño. Marco la distancia, los puntos donde voy a unir. Y cogiendo 2 filas de la caja, 2 filas en la tapa, con la ayuda de un gancho de tejer, introduzco y hago 3 o 4 roscas. Una vez más. Y en un lugar más. 3 fijaciones son mejores que una. Ya he tenido tiempo de imprimir, por eso no entra muy bien. Pero de otro lado, si no se imprima, las filas superiores van a deslizar. Por eso es mejor esforzarse con el gancho que volver a tejer la parte superior de la arqueta después. Aquí tenemos 3 roscas y parece que es bastante. Claro que es mejor esconder el nodo. Dejo 3 nudos más. Corto y después como cortamos ras en ras a la base del nudo, he decidido asegurarme con pistola de cola también. Untar mis nudos para que no se desaten. Entonces se podrá cortar los extremos y será aún más arreglado. En este caso, en esta arqueta, mi color coincide exactamente. Aquí. Cerraremos cuando se seque. Y en esta arqueta ofrezco, después de terminar la fijación completamente, se podrá pintarlo de oscuro para que no se note así la fijación. Del mismo modo pegamos nuestros nudos con pistola de cola arregladamente. La etapa siguiente es decorar con un dibujo indentado. Primero en palabras, ¿cómo lo hago? Primero en colo. Aquí es especialmente importante porque cuando pegaba los tubitos las junturas se veían mucho. No era un aspecto arreglado. Por eso aquí sin falta hay que decorar con un dibujo indentado. Primero pego el dibujo indentado aquí. La segunda etapa va por encima de nuestra costura de ambos lados y después al tercer paso va el pegamiento del dibujo indentado por el perímetro de nuestra tapa. Así cubrimos estas junturas aquí. Todo lo que no está bonito lo cubrimos con nuestro dibujo indentado. ¿Qué aspecto va a tener? Aquí ya he hecho el primer paso, el segundo paso de un lado.
Ahora quiero mostrar, ¿veis? He cortado el dibujo indentado, no me gusta este ángulo que resalta. Lo corto, pruebo aproximadamente cuánto dibujo indentado necesito, cuánta cinta para el borde. Pues corto. También corto los extremos. Y ahora, con la ayuda de una pistola, unto abundantemente. Es mejor que haya más cola, aunque a veces sale, es decir, todavía no me sale pegar perfectamente. No me refiero a lo arreglado, sino a que no haya rastros de la pistola. Creo que lo aprenderé en el futuro. Así se hace el primer paso por nuestro semicírculo. Para el cierre, para formar tal cierre, para la arqueta, tuerzo discos. Los discos que conocemos muy bien pueden ser de forma diferente. Este ha sido un tubito largo, por eso así ha resultado el disco del cierre. Aquí he tenido un tubito muy pequeño. He hecho el disco con un agujero en el medio para no añadir, es decir, según nos salga. La única observación es que si hacemos un disco, el cierre sale bastante flaco. Por eso, ¿veis? Pego en dos plantas estos discos. Los pego con pistola de cola y después fijo una cuerda. Pego un dibujo indentado o dos franjas camuflando la cuerda. Una observación más. Aquí, en esta tapa, cuando ya la había fabricado y pegado, noté que no me gustaban las costuras aquí. La tapa no terminaba de una forma arreglada. Por eso traté de camuflar todo lo desarreglado. Pegué un tubito por encima. También me he encontrado con las variantes en las que aquí la fijación no es bastante sólida. Para que la tapa de la arqueta no vaya atrás, también ponen una cuerda. Creo que de nuestra cuerda misma se puede tejer algunos, por ejemplo, tejer trenzas diferentes. Por ejemplo, como un tejido plano, simplemente de una cuerda fina, y pegar esta cuerda como un elemento fijador entre la mitad de la arqueta misma y su tapa. Así la tapa no va a caer abajo. Pero tengo aquí una fijación bastante sólida, por eso parece que no vale la pena hacerlo. Pero como una variante es posible. Resumiendo, se apetece centrarse en los momentos principales, es decir, los errores que quiero que evitéis. Primero, es muy importante calcular, sobre todo en el ejemplo de mis trabajos, vais a ver que es muy importante calcular la altura de la tapa. Aquí está un ejemplo evidente de un exceso. ¿Veis qué tapa alta? Desproporcionadamente alta. Aquí tejía. He tomado la altura de esta parte de la tapa como una anchura y medio y tuve un exceso pequeño. A propósito, a este redondeo de la tapa le contribuye la parte del lado tejida. Aquí parece que está tomado un tercio adicional, es decir, la anchura más un tercio. Pero mirad, también ha salido bastante redondo. Una tapa de la arqueta bastante redonda. Esto quiere decir que si tenéis el objetivo de redondear bien la tapa, es mejor usar este tipo de la tapa, la tejida. Aquí me parece que ha salido más armonioso, aunque también he tomado una anchura y medio de la arqueta. Pero el método de simplemente doblar y pegar un cartón de lados contribuye a que ha salido una tapa menos redonda. Me parece que es más armoniosa para una arqueta. Es lo primero. Lo segundo que quería advertiros es que
Hay que calcular minuciosamente la anchura de la tapa. Mirad, un fracaso evidente número 1. Me esforcé demasiado. Esta arqueta me gusta mucho, pero veis, la tapa está un poco al lado, es decir, es demasiado grande. Es decir, resulta que es mejor seleccionar ras en ras la anchura de la tapa. Esto se logra muy raramente. He llegado a que es mejor que sea un poco más estrecha y después corregir con un dibujo indentado. Esto es este caso que he tenido. ¿Veis? Estaba más estrecha hasta se hundía. Después he pegado un dibujo indentado y la he nivelado. Lo mismo ha estado en este caso, es decir, la tapa estaba un poco más estrecha, con un dibujo indentado la hemos ensanchado un poco. Es una variante no exitosa más, en el principio ya lo he dicho. Tejí la tapa de través, no a lo largo como en otras variantes, es decir, en otra dirección, y en fin tuve que hacer muchos esfuerzos para doblarla como se debe. Es decir, las variantes más exitosas son las tapas tejidas en esta dirección. Es decir, todos nuestros detalles, todo lo desarreglado, se corrige en el fin con un dibujo indentado. Nos ayuda en este caso. Sin embargo, algunos pecados de los que ya he hablado no se han podido corregir. Por eso os deseo que no volváis a tragar el anzuelo que he tragado yo, que aprendáis y os perfeccionéis más, y estaré alegre de que cada uno de vosotros después comparta su experiencia de tejer arquetas. Tal vez tengáis algunas ideas y logros. Deseo suerte a todos. Antes de despedirme de vosotros finalmente, hasta la clase siguiente, quiero hacer un anuncio pequeño. Pensamos seguir el tema de arquetas, más bien es un tema un poco cambiado de maletines, junto con nuestra maestra conocida, con Natalia Sorokina. Planeamos un tutorial, un video tutorial sobre maletines. Pues esperad, hasta otra. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.